Buenas, yo soy Valeria Angulo Espinosa, interna de la Universidad Latina de Costa Rica, y hoy voy a hablarles de lo que son las leucemias. Este es el cronograma con los temas que vamos a tratar hoy. Vamos a ver qué es la leucemia, su incidencia e epidemiología, la presentación clínica, factores de riesgo, cuáles son las causas de las leucemias en los niños, síntomas, los laboratorios y gabinete, diagnósticos y diagnósticos diferenciales que van a ser muy importantes, el tratamiento, el manejo y las etapas, el protocolo de Costa Rica, secuelas, pronóstico, complicaciones, conclusiones y bibliografía. Entonces, para dar inicio, ¿qué es la leucemia? Es la enfermedad maligna más frecuente en el niño y representa del 30 al 35% de todos los cánceres diagnosticados en menores de 15 años. El grupo es un grupo heterogéneo de enfermedades que representan la transformación maligna y expansión clonal de las células hematopoyéticas. Hablando un poco sobre la incidencia y la epidemiología, en Costa Rica se diagnostican en promedio 60 casos nuevos de leucemia al año, dando una incidencia anual de 59.5 por millón en población de niños menores de 13 años. De esos 60 casos, 51 van a corresponder a una leucemia linfoblástica aguda y el pico de incidencia va a estar entre los 2 y los 5 años. Va a ser más frecuente en raza blanca y es más frecuente en niños que en niñas. Hay distintos tipos de leucemia en niños. La mayoría van a ser de origen agudo. Estos se van a desarrollar rápidamente, puede ser en lapsos de días o semanas, y la crónica es más lenta, puede durar en desarrollarse durante meses e incluso años. La leucemia linfoblástica aguda es la más común en el 85% de los casos. Esta es la que más vamos a hablar y desarrollar el día de hoy. Tenemos la mieloblástica aguda en un 11%, tenemos la mieloide crónica en un 2% y la leucemia mielomonocítica juvenil en un 2%, y para tener en cuenta que podemos tener una leucemia mixta con componentes linfoblásticos y mieloblásticos. Lo que sería la presentación clínica de la leucemia linfoblástica aguda suele ser inespecífica y usualmente es breve. Su sintomatología puede confundirse con enfermedades banales y muy frecuentes en pediatría, por eso es tan importante tener en cuenta que si bien tiene un curso inespecífico, ir pensándolo más que todo en los rangos de edad anteriormente mencionados. La proliferación de células leucémicas en la médula ósea conduce a una insuficiencia medular. Vamos a tener disminución de eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Puede estar también acompañado de una gran producción de blastos en el lecho medular que pueden migrar ya sea por continuidad, por vía linfática o por vía sanguínea. Las manifestaciones clínicas de esa insuficiencia medular pueden llevar a presentar una anemia, van a referir palidez, fatiga, hiporexia, una neutropenia, van a cursar fiebre y van a presentar un cortejo sintomático de una infección. También pueden presentar trombocitopenia, lo que se van a ver son petequias, equimosis, sangrado de mucosas y entre otros sitios. Y también puede referir bastante lo que es una infiltración ósea, donde lo que van a decir es que hay dolor principalmente en extremidades inferiores y en los que son las articulaciones. La infiltración leucémica ocurre en los ganglios linfáticos, en el vaso y el hígado, y con menor frecuencia en lo que es el sistema nervioso central y los testículos. Sin embargo, se ha visto que también puede comprometer, por mencionar órganos, piel, el ojo, mama, ovarios, riñón, pulmón, pericardio, pleura y el tracto gastrointestinal. En sí, los factores de riesgo, podemos hablar de una exposición a altos niveles de radiación. También se ha visto que tener determinados síndromes hereditarios como el síndrome de Down y el síndrome de Li-Fraumeni también son parte de los factores de riesgo. También si presentan enfermedades que van a afectar el sistema inmunológico o si tienen alguna hermana o hermano con leucemia o que ya tuvo la enfermedad.
¿Cuáles son las causas de la leucemia en los niños? En realidad no se conoce la causa. Existen determinadas afecciones hereditarias que van a aumentar el riesgo. Sin embargo, se ha visto que la gran mayoría no es por factor hereditario. Se han encontrado mutaciones en los genes de las células de la médula ósea. Y hay que tener en cuenta que estas mutaciones pueden ocurrir desde temprano en la vida o incluso antes de lo que es el nacimiento. Los síntomas, esto va a depender de muchos factores porque podemos encontrar la leucemia de médula ósea, sangre, otros tejidos y órganos. Puede incluir los ganglios linfáticos, hígado, vaso, el timo, el cerebro, la médula espinal, las encías y la piel, por mencionar otros órganos. Cuando llega a nuestro servicio, los padres generalmente o el cuidador nos va a referir que el niño está presentando de un tiempo acá como que lo ven más pálido, que lo ven como cansado, que no quiere jugar, que quiere estar acostado, sentado, que se cansa muy rápido, que juega menos, que tiene más sensibilidad al frío, que presenta mareos y dolores de cabeza, que los niños les refieren a ellos que les cuesta respirar, que tienen la falta de aliento. También los padres nos pueden indicar que ha venido teniendo infecciones frecuentes o a largo plazo. También nos van a indicar que en algunas ocasiones van a tener fiebre. Los padres nos van a indicar que les han visto moretones o que han estado sangrando, tales como hemorragias nasales o el sangrado a nivel de las encías. Van a referir que los niños se quejan de dolores en los huesos y en las articulaciones sin ningún tipo de golpe previo. Pueden presentar hinchazón abdominal, poco apetito, pérdida de peso y también pueden encontrarse algunas adenopatías. En este cuadro, lo que nos va a enseñar son las diferencias principales entre la leucemia linfoblástica aguda y la leucemia mieloblástica aguda. Lo que yo quiero de acá que se lleven es la presentación clínica que puede ser como un poco diferente entre ambas. Tenemos que en la mieloblástica aguda va a presentar lo que son más síntomas constitucionales más marcados que la fiebre, que la anorexia. Van a presentar mucho lo que son los sangrados, las hemorragias, mucosa oral, epistaxis, van a presentar púrpura, petequias y es muy común que presenten lo que son las adenopatías. Sin embargo, en la linfoblástica aguda, que fue la que hablamos que es la más común y la que vamos a comentar en el transcurso de la exposición, van a tener fiebre frecuente, podemos encontrar en ellos incluso hepatosplenomegalia y linfadenopatías, pero esto ya es expresión de una enfermedad extramedular. También van a presentar púrpura, petequias y recordemos que les mencioné que los niños se quejan mucho de lo que son dolores óseos en las articulaciones sin ningún tipo de trauma previo. También es importante acá ver el pronóstico de ambos tipos de leucemia. El amiloide agudo va a tener un pronóstico de 60 a 70%. Sin embargo, la linfoblástica aguda, si bien es la más frecuente, en un riesgo estándar, podemos tener un pronóstico de sobrevida desde 90 hasta 95%. Y ya los riesgos luego van a variar dependiendo, los pronósticos, perdón, van a variar dependiendo del riesgo que vaya a presentar lo que sería el paciente. En los laboratorios y gabinetes podemos seguir una serie de procedimientos como para llegar a lo que sería el diagnóstico. El hemograma lo vamos a hacer una aspiración o biopsia de la médula ósea, vamos a hacer una tomografía computarizada, una resonancia magnética, una tomografía por emisión de positrones, unas radiografías, ultrasonidos, biopsias de los ganglios linfáticos y punción lumbar, dependiendo de lo que vayamos a ir buscando en lo que sería nuestro paciente. Acá lo que sería es como una imagen de lo que sería el aspirado de la médula ósea. Lo que es el diagnóstico, al inicio, en el hemograma inicial puede encontrarse de diferentes formas. Podríamos encontrar una citopenia aislada, igual ya a ese punto. También podría ser que ya nos llegue con bicitopenia o una pancitopenia. Podría también, como ser el hemograma inicial, presentar o no blastos o incluso podría presentar una hiperleucocitosis o ya lo que sería la leucopenia como tal.
El diagnóstico definitivo sí se va a obtener realizando el aspirado de la médula ósea. Se le van a hacer estudios de morfología celular, citometría de flujo, citogenética y estudios moleculares. Adicionalmente, se debe realizar una punción lumbar. Esto es buscando una infiltración meningia o a nivel del sistema nervioso central, si tuviéramos algún tipo de sintomatología o como para estadiaje. Y también una radiografía de tórax para descartar una masa mediastinal y examen metabólico completo. Lo que serían los diagnósticos diferenciales, son muy comunes. Estos síntomas ya son inespecíficos y en cierto rango de edad. Por eso es importante enfocarnos en los diagnósticos diferenciales si fuera el caso que tenemos duda en lo que sería el caso que tenemos enfrente. Podemos ver anemia aplásica, artritis reumatoidea juvenil, osteomielitis, artritis infecciosa, citomegalovirus, mononucleosis infecciosa, anemia megaloblástico, neuroblastoma, un rhabdomyosarcoma. Lo que viene a ser el tratamiento es complejo. Los pacientes son estratificados según su riesgo de recaída y siempre se tiene que tratar de ofrecer el protocolo de tratamiento más efectivo y menos tóxico en cada caso. Entonces es importante saber que el tratamiento se va a individualizar en cada paciente dependiendo de sus riesgos, de su estadiaje y de cómo puede él responder o no, dependiendo si tiene más comorbilidades. Se debe considerar que los niños con leucemia linfoblástica aguda e hiperleucocitosis pueden tener importantes alteraciones metabólicas o leucostasis en órganos vitales como cerebro o pulmón, para tenerlo también en cuenta. Y tomar en cuenta que la presencia de una masa mediastinal relevante puede producir severa obstrucción de la vía aérea y esto ya vendría siendo una urgencia oncológica. Entonces también tenemos que pensar en eso a la hora de hacer la radiografía. ¿Cómo se trata la leucemia? Y si bien con esta pregunta todos nos vamos a dirigir a pensar en quimioterapia y radioterapia, tenemos que tener en cuenta que el niño podría necesitar tratamiento por los bajos conteos sanguíneos, hemorragias o infecciones que pueda presentar al momento de que nosotros lo recibimos en el servicio. Entonces es posible que reciba factores de crecimiento de la sangre para aumentar la producción de células sanguíneas en la médula ósea, transfusión de sangre con glóbulos rojos en el caso de recuentos sanguíneos bajos, transfusión de sangre con plaquetas para ayudar a detener el sangrado y antibióticos en caso de alguna infección que esté presentando. Ahora bien, el manejo. Vamos a tener 4 etapas del tratamiento de la leucemia. La primera es la fase de inducción. Es una fase rápida. Tiene como objetivo lograr una rápida erradicación de los blastos de la médula ósea, logrando al día 29 de tratamiento una remisión completa, que se va a traducir en menos de 5% de blastos en la médula ósea, una enfermedad residual mínima de menos de 0.1% y una recuperación casi normal del hemograma. Como dato, los medicamentos utilizados en este primer mes de terapia serían la prednisona, vincrestina, daunomicina y la L-asparaginasa. La etapa número 2 es la fase de consolidación. Y acá se van a usar varias drogas de dosis altas en un periodo muy corto con el fin de reducir más esa leucemia residual y al mismo tiempo minimizar el desarrollo de una resistencia cruzada. Acá vamos a utilizar tratamientos como el metrotexate y la 6-mercaptopurina. La fase 3 es una fase de profilaxis para el sistema nervioso central. Esta fase lo que busca es evitar una alta tendencia de las células leucémicas de infiltrar el cerebro. Entonces, si bien está nombrado en la fase 3, estas inyecciones se van a aplicar desde la inducción y se van a continuar durante todo el tratamiento para, como su nombre lo dice, evitar esa infiltración a nivel del sistema nervioso central. Y hay que tener algo muy importante en cuenta. La radiación craneal se usa solo en casos de infiltración meningia inicial o cuando ocurre una recaída meningia durante el tratamiento. Y lo que sería la fase de mantenimiento
Esta va a perseguir la eliminación gradual de todas las células blásticas remanentes hasta su total desaparición. Ese es su objetivo principal. En esta fase se va a utilizar preferentemente 6-mercaptopurina y metrotexate vía oral con reinducciones y refuerzos periódicos según sea necesario. Ahora vamos a hablar de un protocolo de Costa Rica, que es el de leucemia linfoblástica aguda 1.16. Este protocolo se utiliza en menores de 13 años con leucemia linfoblástica aguda recién diagnosticada y sin tratamiento previo. Con estos esquemas modernos de quimioterapia es posible curar en la actualidad al 80 hasta el 90% de los niños con leucemia linfoblástica aguda. Los restantes van a experimentar recaídas principalmente en la médula ósea o en el sistema nervioso central y se da por resistencia de células leucémicas a la quimioterapia o por falta de adherencia al tratamiento. Hay que tener en cuenta que para realizar este protocolo y al igual todo el tratamiento, ya estaremos hablando de un tercer nivel de salud, de atención para lograr el objetivo que sería como erradicar todo de la mejor manera y con el mejor equipo. El trasplante de células madres hematopoyéticas es una modalidad de elección en pacientes con recaída hematológica a nivel de la médula ósea y algunas otras condiciones específicas, por ejemplo, el fracaso a la inducción o una hipodiploidía. Ahora vamos a hablar de lo que son las secuelas tardías. Podemos presentar, bueno, hay que tener que presente que la quimioradioterapia puede provocar complicaciones a largo plazo. Puede ocurrir un segundo cáncer, un tumor. Pueden presentar cardiomiopatías, defectos neuropsicológicos con defectos cognitivos, dificultando el desarrollo académico e intelectual. Pueden presentar obesidad, talla corta, pubertad precoz, esterilidad, incluso una necrosis vascular en la cabeza del fémur. Hablando del pronóstico, es claro que este va a variar y hay que tener en cuenta lo siguiente. Recibir tratamiento inmediato para tener un mejor pronóstico, porque un cáncer diseminado va a ser más difícil que tratar. Hay que tener en cuenta que las visitas de control constantes durante el tratamiento y después son necesarias. Recordemos que un riesgo estándar en la leucemia linfoblástica aguda podía tener un pronóstico a 5 años del 90 a 95% de sobrevida. Entonces es muy importante hacer una detección temprana y utilizar un tratamiento oportuno para poder ayudar al paciente en lo mayor posible. Cabe esperar que la mayoría de los niños con la leucemia linfoblástica aguda van a sobrevivir a largo plazo con tasas de supervivencia que van a superar los 80% a los 5 años. Los trastornos cromosómicos como la hipodiploidía, el cromosoma Filadelfia y los reordenamientos y translocaciones génicas del gen MLL o del T411 también conllevan a lo que es un mal pronóstico. En cambio, son criterios de buen pronóstico la respuesta rápida al tratamiento, la hiperdiploidía, la trisomía en determinados cromosomas y un reordenamiento de los genes TL-AML1. Hablando de las complicaciones, tenemos que tener en cuenta que se pueden dar tanto por el tratamiento como por la leucemia en sí. Entonces, vamos a tener infecciones graves, hemorragias, espesamiento de la sangre por un gran número de células cancerígenas y un síndrome de vena cava superior, entre los que pueden ser complicaciones por la leucemia. Cuando hablamos de posibles complicaciones a largo plazo o debido al tratamiento, sería un regreso de la leucemia, desarrollo de algún otro tipo de cáncer, problemas cardíacos o pulmonares, problemas de aprendizaje, crecimiento y desarrollo lentos, infecciones graves, problemas con la capacidad de procrear en el futuro, osteoporosis.
Y como conclusiones, consultar tempranamente puede marcar la diferencia. Recibir tratamiento oportuno y temprano es vital en el pronóstico de la enfermedad. Tener en mente la posibilidad de, ya que en la edad pediátrica encontraremos muchos diagnósticos diferenciales. Sin embargo, tenemos que pensar en las banderas rojas a la hora de pensar en un diagnóstico de leucemia. Y el manejo individual de cada paciente por sus factores de riesgo y según su estratificación nos ayuda a evitar secuelas graves. Esta sería mi bibliografía y muchísimas gracias por su atención.